Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Mi amigo Ferrer, de Pablo Dors. Desde que tomó la decisión de abrir un negocio propio, mi amigo Ferrer comenzó a ganar peso y, sobre todo, por absurdo que parezca, a cambiar de color de piel. Sé que suena ridículo, pero fue como si la decisión de normalizar su vida, tras años dando tumbos, estuviera estrecha y secretamente vinculada tanto con su aumento de peso como con la coloración de su piel, cada vez más pálida. Se lo hice notar en su día, pero él se limitó a encogerse de hombros. Me sorprendió muchísimo que una persona como Ferrer quisiera abrir un negocio, pues eso era lo que menos podíamos imaginar en alguien tan raro y asocial como él. Porque, ¿quién podía esperar algo así de un tipo que había pasado su juventud al pie de la cama de su madre enferma, acompañándola hasta que murió? De alguien que luego, sin querer saber nada de nadie, se había escondido 2 años en una cabaña que le dejaron en un bosque de Murcia. De alguien que, a decir verdad, con casi 25 años, nunca había hecho absolutamente nada. En el fondo, sin embargo, teníamos que haberlo supuesto, puesto que Ferrer solía tomar siempre la decisión más insólita, la más inesperada. No tenía una vocación clara. Eso lo había dicho él mismo en múltiples ocasiones. Era de ese tipo de personas que puede realizar actividades muy distintas, pues cualquiera de ellas, o al menos la mayoría, es capaz de llevarla a cabo con cierta destreza. Sí, igual arreglaba un enchufe que levantaba un muro, igual podía escribir un informe, pues no era malo para las letras, como calcular un presupuesto, pues tampoco se le daban mal los números. Pero hacía todo eso solo porque se lo pedían, sin un horizonte concreto, como si no le preocupara lo más mínimo el día de mañana, y como si todo eso del trabajo, la familia o el futuro no fuera para nada con él. De ahí la sorpresa que nos causó que de pronto se hubiera decidido por asentar la cabeza y abrir un negocio del que vivir. Sin tener claro de qué sería su negocio, Ferrer decidió que lo importante para él era trabajar por cuenta propia, no ajena, y que tendría a su servicio, cuando la cosa comenzara a funcionar, unos cuantos empleados, pero siempre pocos, lo que se llama una empresa pequeña o familiar. Decidió de igual modo que nunca trabajaría mucho, sino lo justo, y que su propósito no sería crecer, sino tan solo mantenerse. Nos comentó, estábamos con Víctor, con quien conservábamos la amistad, que una vez que hubiera conseguido todo esto, para lo que se daba un plazo de 4 o 5 años, se uniría a una mujer. Lo de tener con ella un hijo o no, ya se verá con el tiempo. Y durante toda aquella semana habló muy a menudo de ese negocio que proyectaba abrir y con el que pensaba labrarse un futuro. ¿Pero un negocio de qué? ¿Qué es lo que demonios quieres vender? Ferrer tardó unas cuantas semanas en decidirlo, pero en cuanto lo vio claro, no dudó. Fotocopias. Y nos miró con una cara en la que se reflejaba una convicción total, sin fisuras. Por su manera de hablar del asunto, se habría dicho que Ferrer había visto su negocio de fotocopias en alguna parte y que cuando nos explicó cómo sería, solo lo estaba describiendo, no imaginando. No era como si estuviera hablando de un sitio que todavía no existía, sino de un sitio real. Por eso, dentro de lo utópico, su relato nos resultó bastante convincente. Para provocarle o para estimularle, le pedimos detalles. Quisimos saber cómo sería el cierre de su establecimiento, por ejemplo, o el suelo o el color de las paredes,
Y para nuestra sorpresa, Ferrer tenía respuestas a todas nuestras preguntas sin que nunca lográramos dejarle fuera de juego. El suelo, por ejemplo, sería de cemento pulido. Eso lo tenía clarísimo. No se paró ni un segundo a considerar que podría ser de cualquier otro material. El cierre sería de tijera, pues solían resultar tan prácticos como seguros. En cuanto a las paredes, no recuerdo en realidad qué fue lo que dijo de las paredes. Pero en cualquier caso, nuestro amigo tenía una claridad absoluta en torno a cómo sería todo en su negocio. Él era así. Hasta que no tenía algo completamente claro, no lo ponía en marcha. ¿Pero qué sabes tú del negocio de las fotocopias? Volvió a preguntarle Víctor, a lo que él, como también yo esperaba, tuvo que respondernos que de eso, a decir verdad, no sabía nada. Pocos días después de aquella conversación, Ferrer vino diciendo que ya tenía pensada la calle en que iba a situar su negocio, pues había visto un local en alquiler. Era una tarde de julio, y Víctor y yo estábamos recién llegados de la piscina. Altamirano. En la calle Altamirano. Y ahora que lo escribo, creo recordar que dijo lo del local que se alquilaba y lo de la calle en que se ubicaba antes incluso de decirnos que lo que pensaba montar ahí era un negocio de fotocopias. Fuera como fuese, aquella misma tarde, pese al calor espantoso que hacía, tanto Víctor como yo le acompañamos a echar un vistazo a ese local que tan ilusionado le tenía. Lo recuerdo muy bien, porque la camisa que aquel día llevaba Víctor puesta era de esas que, por su blancura, echa para atrás. Luego me acostumbré a que las camisas de Víctor, que solían ser de cuello duro y tener más botones de lo normal, fueran siempre impecables. Ataviado con una camisa así, tan limpia y bien planchada como la que él llevaba en aquella ocasión, el mundo tiene que verse de forma muy distinta, pensé. Ferrer, por contrapartida, iba en bañador y con chanclas. Tampoco eso lo he olvidado. Nos abrió el propietario del local, un tipo grueso y mal hablado, a quien sobresalía la tripa por encima del cinturón. Iba descamisado y sin afeitar, y hacía tintinear en sus manos un manojo de más de 20 llaves. A juzgar por el lamentable aspecto de sus uñas, era patente que no se las mordía de vez en cuando, sino por sistema. En las de los dedos pulgares en particular, la escabechina no se limitaba a la uña en sí, sino que se extendía a la piel, enrojecida e irritada, seguramente por años de mordeduras. Víctor, a quien gustaba que todo el mundo estuviera bien aseado y que vistiera con pulcritud, dirigió al tipo una mirada de desconfianza, casi irritada. Mientras balbuceaba quién sabe qué sobre el precio del alquiler, aquel hombre desaseado abrió un cierre de tijera, de esos que se ponían antes en los comercios para mayor seguridad. Un cierre justo como el que Ferrer había descrito que tenía que tener su futuro local. Lo descorrió ruidosamente y nos dejó entrar mientras apuraba su cigarrillo, cuya brasa brilló en sus labios con violenta intensidad. Daos prisita, que tengo mucho que hacer. Y se apoyó en el umbral de la puerta, dispuesto a esperarnos fuera. Antes de entrar vi cómo se encendía un nuevo cigarrillo, rascando una cerilla en la pared. El local no era nada del otro mundo. Eso por no decir que era un cuchitril de mala muerte. Parecía una caja de cerillas, pero Ferrer estaba encantado, ilusionadísimo. Creo que ni Víctor ni yo le habíamos visto nunca así. Él, que siempre parecía tan ecuánime y moderado. Me basta para empezar, dijo nuestro amigo mientras miraba hacia arriba, desde donde se filtraba la luz por una claraboya. Los techos eran muy altos, de ahí que Ferrer comentara que quizá podría instalar allí un altillo que le sirviera de almacén. Aquí pondría una escalera metálica de caracol. Aquí, en cambio, pondré la máquina fotocopiadora. Y aquí, el mostrador. ¿Has estudiado el barrio? Ferrer no lo había estudiado. No tenía ni idea sobre si habría más imprentas o locales parecidos al que él pretendía montar en aquel barrio y, en consecuencia, sobre si tendría o no alguna competencia. Eso no importa. Mi negocio tiene que ser este.
Quisimos saber por qué se había empeñado tanto en lo de las fotocopias, temerosos de que su idea pudiera costarle cara. Su respuesta volvió a sorprendernos. Lo he soñado. Nos respondió sin titubear y nos explicó que llevaba varias noches soñando con una máquina fotocopiadora que no cesaba de hacer fotocopias hasta inundarlo todo de papeles. Fas, fas, fas. Exclamó imitando el destello eléctrico de la fotocopiadora y deslizando su mano de derecha a izquierda. Fas, fas. Tiene que ser un signo. Ferrer había tenido un sueño premonitorio y decía que tenía que secundarlo. Nadie en el mundo habría podido hacerle desistir. 2 días después había firmado un contrato de alquiler por el que se comprometió inicialmente durante 5 años. Víctor y yo ayudamos a nuestro buen amigo a pintar y a decentar aquel local, así como a instalar ese altillo del que tanto nos había hablado, y unas escaleras metálicas de caracol con las que, según nos confesó, también había soñado un par de noches. Víctor, que ya en aquel entonces y pese a su juventud había hecho algún dinero, le prestó un pequeño capital para la compra de la primera máquina, que costó una fortuna. Ferrer se comprometió a devolver el préstamo a plazos, y así lo hizo con escrupulosa puntualidad. Cuando todo estuvo más o menos listo para su inauguración, recién instalado aquel mostrador de color blanco y antes, por tanto, de que hubiera entrado ni un solo cliente, nuestro amigo nos confesó que, en la soledad de aquel local de techos altos, se sentía terriblemente feliz. Más incluso que en la cabaña de madera en que vivió en Murcia, su paraíso, donde las noches estrelladas le sobrecogieron por su belleza y donde él, tumbado en la hierba, sin miedo a enfriarse por el rocío, las contemplaba en silencio. Aquella confesión de felicidad tuvo lugar antes de que trajeran la primera máquina fotocopiadora, cuyo funcionamiento estudió Ferrer con todo detalle, de modo que pudiese arreglarla él mismo, sin necesidad de llamar a los técnicos si es que en algún momento se estropeaba. Ferrer nunca nos había hablado de la felicidad. Él no era de esos a quienes gustan las grandes palabras, pero aquel día lo hizo por primera vez, y tanto Víctor como yo permanecimos, por ello, callados, por ver si se animaba y nos contaba algo más. También Víctor, como yo, sentía curiosidad. Ferrer terminó por animarse y, alentado por su ilusión, casi infantil, por su negocio de fotocopias, nos contó sin venir a cuento, por alguna extraña asociación de ideas, que a lo largo de los casi 2 años que pasó en Murcia había contemplado durante larguísimas horas el devenir de las nubes, su progresivo descomponerse y componerse, su separación o fusión de una con otra, las tonalidades grises y lilas que iban adquiriendo, su lucha por vencer al cielo, tan azul, y en fin, su victoria o retirada final. La cosa había empezado por las fotocopias, pero Ferrer lo relacionaba de alguna forma con las nubes. Mirar nubes por el día y estrellas por las noches es lo que más hice durante mis largos ejercicios espirituales en Murcia. Y se apoyó en su mostrador recién instalado, que tenía una parte abatible mediante un sistema de bisagras. ¿Qué os parece? Se refería a su mostrador, no a su contemplación de las estrellas o de las nubes. Era un sistema de bisagra como cualquier otro. No tenía nada de especial. Las bisagras no eran bonitas, sino de esas que pueden encontrarse en cualquier ferretería. Tampoco la madera del mostrador era de buena calidad, sino un aglomerado barato y común. Pero Ferrer estaba encantado con su mostrador con bisagras, tan encantado que daba apuro contradecirle. «Muy bien, ha quedado muy bien», le dije para no desanimarle. Eso pareció bastarle. Aquí van a hacerse muchas fotocopias. Y por el modo en que miró el mostrador, habría jurado que él ya lo veía lleno de papeles y que hasta veía a los clientes, invisibles para Víctor y para mí,
amontonándose en su pequeño negocio y hasta en la calle, haciendo cola a la puerta. Es sabido que si alguien está ilusionado, y en aquel momento Ferrer lo estaba, ve mucho más que lo que pueden ver quienes han perdido la ilusión o quienes nunca la han tenido. De modo que nuestro amigo era un visionario. Creo que esta es la palabra que mayormente se ajusta a lo que estaba viviendo. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Víctor y yo tuviéramos que admitir que Ferrer no se equivocaba. Contra todo pronóstico, salvo el suyo, aquel negocio de fotocopias fue viento en popa desde el principio. De lo primero que nuestro amigo se dio cuenta a las pocas semanas de abrir su negocio fue de lo distintos que eran quienes requerían de sus servicios, así como de la enorme variedad de textos y materiales que pueden llegar a fotocopiarse. Porque uno cree que el asunto de las fotocopias se resuelve en un sota, caballo y rey. Pero no, el asunto tiene mucha miga. ¿Qué quieres decir? Pues que cualquier persona ajena a este negocio pensaría que solo se fotocopian apuntes de clase, capítulos sueltos de algunos libros, carnés de identidad, documentos notariales y cosas de ese tipo. Pero no, nada de eso. Llevaba una visera de color negro. No sé por qué se la ponía para trabajar, pues maldita la falta que le hacía. Pero aquella visera era como su uniforme de trabajo. Entraba en el local y se la ponía. Esas cosas se fotocopian, desde luego. Nos explicó Ferrer acto seguido, pero enseguida nos aseguró que cualquier profesional del gremio sabía que por encima de todo eso, que es en lo que repara el usuario ocasional de una fotocopiadora, también se fotocopian materiales mucho más insólitos, tales como dibujos artísticos, cartillas escolares, manuscritos literarios o incluso cartas de amor. ¿Cartas de amor? ¿Dibujos? ¿Lees lo que te dan para fotocopiar? Ferrer se revolvió en su banqueta. Nos aseguró con una vehemencia que me hizo sospechar que él no leía jamás nada de lo que ponían en sus manos, que nunca se atrevería a algo así, y que no leer el material que se entrega para ser fotocopiado forma parte de la profesionalidad de este oficio. Pero dijo de igual modo que de vez en cuando era casi inevitable echar una ojeada al material, aunque solo fuera para encuadrar la página, y que era entonces cuando uno se hacía cargo de lo que estaba fotocopiando. He llegado a fotocopiar el plano de un banco que presumiblemente se pensaba atracar. Tras ver aquel plano, miré al cliente que estaba tras el mostrador esperando el cambio, y habría puesto la mano en el fuego a que aquel tipo era verdaderamente un ladrón. Tanto que cuando le entregué la vuelta, estuve a punto de decirle: no lo haga, hombre de Dios, no merece la pena. Víctor y yo sonreímos. Ferrer continuó: en este barrio hay un escritor que fotocopia aquí todas sus novelas. No debe tener ningún éxito, pues tiene pinta de ser un pobre diablo que envía sus copias mecanografiadas a un montón de editoriales para probar suerte. Ejemplares que seguramente se almacenarán en algún sótano oscuro llenándose de polvo. Deje ya de escribir, he tenido ganas de decirle en más de una ocasión. Pero no se da cuenta de que es inútil. Hágame caso y dedíquese a otra cosa. Os juro que tuve que taparme la boca para no decírselo. Me da lástima que se tire el dinero en fotocopias, ¿sabéis? Pero mi profesionalidad me obliga a guardar silencio. ¿Tu escritor no será un tipo más bien bajo, con gorra y bigote? Exacto. Al parecer, también Víctor, que vivía en el mismo barrio de Ferrer, había reparado en aquel desdichado. También él había pensado que tenía la pinta de novelista fracasado. Ni os imagináis lo que fotocopia la gente. Ni lo mucho que a todo el mundo le encanta hablar, mientras yo distribuyo el material por el mostrador, mientras hago las fotocopias que me encargan. Sobre este asunto de las ganas de hablar de la gente, o al menos de la gente que hace fotocopias, Ferrer se detuvo largo rato, puesto que trabajando se había dado cuenta de la enorme necesidad que tiene casi todo el mundo de ser escuchado. También se había dado cuenta de lo poco que importa quién sea, al fin y al cabo, el que escucha, y mucho, en cambio, que realmente escuche, o al menos que simule bien que lo está haciendo. Porque yo nunca les digo casi nada. Cuando me cuentan algo me limito a sentir o como máximo a formular alguna pregunta o a hacer alguna exclamación. ¿De verdad? Les pregunto, o no me diga. Con eso les basta.
De modo que Ferrer había descubierto en su local que él tenía un poder que nunca había imaginado: el poder de escuchar. Sus clientes le veían como un agujero negro capaz de absorber cualquier cosa, o como un vertedero al que podía arrojarse cualquier residuo sin que él protestara. Fuera porque Ferrer apenas les respondía, o porque lo que les respondía era breve y acertado, lo cierto es que todos en Argüelles fueron comprendiendo, unos antes y otros después, que el calvo de la fotocopiadora, que era como se le conocía, escuchaba sin importarle de qué tema se tratase ni el tiempo que su confidente precisara para contarlo. Así que mientras las máquinas fotocopiadoras expedían sus característicos fogonazos eléctricos, entre fotocopia y fotocopia, por así decir, muchos vecinos de aquel barrio fueron abriéndole su corazón. Fue así, hablando, como Ferrer conoció a María José, su mujer. Reconozco que la primera vez que le oí hablar a Ferrer de su proyecto matrimonial a medio plazo, que fue también cuando supimos de su intención de abrir un negocio por cuenta propia, sonreí con indulgencia. Ya en aquella época, hace 4 o 5 años, empezaba a tener cada vez menos sentido que a Ferrer se le llamara el etíope, pues el tono de su piel ya se había aclarado bastante, y mucho más lo haría a medida que su estilo de vida fue haciéndose, al menos en apariencia, más convencional. Subrayo lo de en apariencia, porque si bien es cierto que su vida se fue asimilando a la de cualquier hijo de vecino, también lo es que en su fuero interno él seguía siendo un hombre libre y por ello irreductible a cualquier esquema. El caso es que ni Víctor ni yo dimos ningún crédito a su idea de, rodado el negocio de las fotocopias, buscarse una mujer e irse a vivir con ella. Porque Ferrer, dicho sea de paso, nunca había hablado de chicas. Ni siquiera intervenía cuando Víctor y yo discutíamos porque él me robaba a mis novias o yo a él las suyas. En esos casos solía permanecer en silencio, como si el asunto no le incumbiera. Él era como un mero espectador que lo observaba todo desde las gradas. Por eso mismo nos asombramos tanto el día en que, quitando importancia al asunto, nos comentó que llevaba algunos meses conviviendo con una chica. Se llama María José. Y con eso parecía que nos lo había dicho todo, que no pensaba añadir ni una palabra más. Lo del negocio de fotocopias lo había conseguido en el plazo previsto. Eso era un hecho. Pero ni Víctor ni yo podíamos suponer que también conseguiría, y en el plazo que se había fijado, lo de la chica. Como es natural, le preguntamos si es que se había enamorado, pero ni ese día ni después él nos habló de enamoramiento, ni de sexo, ni siquiera de amor. Todo lo que logramos sonsacar fue: todo hombre necesita una compañera. Y se calló. Estábamos acostumbrados. Ferrer decía cualquier cosa y como si se tratase de algo profundísimo y esencial para el destino de la humanidad, luego permanecía callado. Porque si bien es cierto que Ferrer solía guardar silencio, también antes de hablar, la verdad es que los silencios que guardaba después de hacerlo eran mucho más largos, como si precisara aún de más tiempo para calibrar lo que había dicho que para lo que iba a decir. A mí, que con frecuencia le miraba durante aquellos silencios suyos, no me daba la impresión de que estuviera sopesando sus palabras en el sentido de que se reprochara haberlas dicho, por ejemplo, o que en su mente las estuviera corrigiendo con otras, acaso más ajustadas, sino que tan solo las admiraba, maravillándose de su sonoridad o de su significado, pero sin dejar que su entusiasmo se le viera en exceso. María José, repitió Víctor, como si se tratase de una palabra valiosísima, o mejor, como si ese nombre perteneciera a una lengua extranjera que no alcanzaba a comprender. María José, y dejé la palabra colgando, por si Ferrer se animaba a contarnos algo más de aquella misteriosa chica. En el local de Altamirano se instauró entonces un silencio muy especial, diferente a todos los demás. ¿pero cómo?
Pero si tú eres un ser asexuado. La verdad es que dudo mucho de que Ferrer haya necesitado sexualmente alguna vez a alguien, hombre o mujer. De hecho, es la persona más autosuficiente que conozco. Sabe hacerlo todo. Nunca precisa ayuda de ninguna clase. Por supuesto que tiene sentimientos y emociones como el resto de los mortales, pero al menos para la mayoría resultaba imposible saber cuáles. «Dinos algo», me uní, puesto que también yo sentía curiosidad por aquella chica y deseaba saber si sería guapa o fea, callada o charlatana, si sería una chica normal o un perro verde como él. De modo que una noche, hartos ya de tanto misterio, Víctor y yo nos presentamos en su casa, sin avisar. Bueno, por fin. Qué ganas tenía de conoceros personalmente. Pasad, pasad. No os quedéis en la puerta. Aquí puedo decirlo. María José era una mujer perfecta. Morena de ojos claros, de nariz recta y cejas muy delineadas. Sencilla, trato agradable. ¿Debo seguir? Era médico y se comportaba con Ferrer con ese toque inconfundible que tiene el verdadero amor. No digo enamoramiento o pasión, digo amor, simplemente. Aquella noche tuve 3 revelaciones, 4. La primera fue ella, María José, que fue quien nos abrió la puerta y por tanto lo primero que pude ver, si es que realmente llegué a verla, pues mis ojos se nublaron en cuanto la tuve frente a mí. No es que fuera guapa, que lo era, no se trataba de eso, era la serenidad que desprendía, que te colocaba de inmediato en tu sitio. Era su maravillosa feminidad, que te hacía comprender, solo con verla, qué es una mujer, qué debería ser. Era sobre todo la alegría que irradiaba, tanta que daban ganas de tomarla de la mano y ponerse allí mismo a bailar. No es que fuera guapa, repito, es que era sencilla y llanamente todo lo que un hombre puede desear. «Oye, pero tú», quise decir, pero no conseguí articular palabra. Me había quedado mudo. Por fin había entendido esa expresión que se utiliza cuando la realidad desborda nuestras expectativas. «Dios mío, María José», quise decir. «Oh, María José, Dios mío». Da igual. ¿Cómo habría podido Ferrer conseguir una chica como aquella? Con lo especial que él es, con lo flaco que sigue estando, pero al tiempo, ¿acaso habría alguien en el mundo que en estricta justicia mereciera más que él una mujer así, tan dulce y serena, tan soberana? No. La vida había sido definitivamente justa con Ferrer. La vida era justa en general, puesto que lo había sido con Ferrer. Yo me pellizcaba brazos y piernas para salir de mi ensoñación. Miraba a María José y a Ferrer de hito en hito, como también les miraba a Víctor, solo que a él, desde que habíamos entrado en el apartamento de la calle Álvarez Mendizábal, le había dado por hablar. De modo que así se vive en Álvarez Mendizábal. Menuda estupidez. Todo lo que diría en adelante, trastocados como estaban mis sentidos, sería inapropiado y hasta ridículo. Vi entonces cómo María José le hacía a Ferrer en aquel momento un cariño en el brazo. Solo eso, un toque afectuoso, un gesto cotidiano de complicidad. ¡Qué suerte, Dios mío!, pensé. Lo que yo daría por un cariño así, pensé también. Y dije una tontería más, o 2, hasta que finalmente decidí callarme y limitarme a contemplar cómo en una calle como Álvarez Mendizábal, por donde había pasado cientos de veces, existía la felicidad. Fue en aquel segundo, poco después de aquel cariño en el brazo, cuando comprendí que todo esto tendría que escribirlo, que alguien tenía que contar la historia del bueno de Ferrer. Estos papeles son ese escrito, el testimonio de cómo la felicidad pura puede conseguirse si se sabe esperar.
No me preocupó que mis amigos se dieran cuenta de que me había quedado atontado. No tenía tiempo para pensar, solo para admirar. Pero de algún modo nos saludamos. ¿Qué nos diríamos? Y nos condujeron a un tresillo de color naranja donde nos acomodamos. Aquel tresillo me pareció comodísimo. Eso sí que lo recuerdo, tanto que quise preguntar de dónde lo habían sacado. Oía voces, pero no puedo asegurar qué decían. Un murmullo de fondo, una banda de música celeste, como de película norteamericana. La segunda revelación, minutos después, fue la propia vivienda, tan agradable, tan coqueta, porque todo allí me pareció bello, adecuado, en su sitio. También yo habría querido vivir en un apartamento así, desde luego, pero no porque en él hubiera algo que destacara en particular, salvo, acaso, que no había en toda la casa nada que desentonara. Ningún cuadro habría podido cambiarse de pared, y todavía más, ningún objeto de los que podían verse en las estanterías o en el aparador habría podido desplazarse ni un centímetro sin que toda aquella armonía quedase afectada. Se respiraba orden y limpieza por todas partes, pero no esa limpieza o ese orden que revelan una personalidad maniática o escrupulosa, sino, ¿cómo decirlo?, un orden justo, no exagerado, una limpieza necesaria, no enfermiza. Había una vieja mecedora que daba a la estancia un aire alegre. Había un aparador con un hueco para un televisor de grandes dimensiones y una lámpara de pie que resaltaba por su modernidad en una decoración más bien clásica y modesta. Como un destello de color, en el centro de la mesa había una fuente con abundante fruta. Parecía un bodegón. Daban ganas de fotografiar aquella fuente, o de alargar la mano y arrancar del racimo una uva. En fin, que todo lo que había en aquel salón anunciaba que aquel era un lugar feliz. Nunca como entonces sentí un hogar como el espejo más perfecto de quien lo habita. María José nos trajo algo de beber y admiré una vez más la armonía de sus movimientos y la naturalidad de su sonrisa. Dijo estar muy contenta de conocernos. Dijo que le había pedido muchas veces a Ferrer que nos invitara alguna noche a su casa. También ella le llamaba Ferrer, no Alberto, y aquello me pareció lo máximo. «¿Qué cosas tiene la vida?», le dije a Víctor al término de aquella velada ya en la calle. ¿Quién iba a imaginar un futuro así para alguien que ha vivido en un monte perdido de Murcia? ¿Cómo se lo ha montado? Debe ser la vía media. Aún recuerdo su respuesta. Lo de la vía media tiene una explicación, pero para explicarlo necesito contar primero mi tercera revelación, que me la brindó aquella noche el propio Ferrer, a quien finalmente pude mirar, tras haberme saciado mirando a María José y mirando el comodísimo sofá de color naranja en que nos habíamos instalado para conversar. Ferrer estaba sentado en un extremo de aquel sofá y tenía las manos apoyadas en su regazo. Pues bien, mientras yo le veía así, con aquellas manos suyas, grandes y huesudas, apoyadas en su regazo, le vi también al pie de la cama de su madre enferma, cuando tenía 16 años y empezaba a quedarse flaco. Le vi así con toda claridad, no como un recuerdo, sino como una visión, como si desde entonces hasta esa velada no hubieran pasado 15 años, sino 15 días. Poco después, cuando ya empezaba a familiarizarme con aquel Ferrer adolescente de aspecto, pero ya hombre hecho y derecho por dentro, le vi también, con la misma claridad, todavía con las manos en el regazo, tal y como le había visto cuando volvió del monte murciano, recordando a Clint Eastwood, con el rostro más anguloso y endurecido, la mandíbula más marcada, y hablando del movimiento de las nubes, de la corteza de los árboles y de las muchísimas horas que había pasado observando a los animalillos del bosque.
Pasé un buen rato con aquel nuevo Ferrer, a quien estaba justificadísimo que se le hubiera llamado el etíope, y luego con un tercero, esta vez en bañador, diciendo que quería poner un negocio de fotocopias en Altamirano. Pues bien, estos tres Ferrer, tan extravagantes, tan lejanos, estaban de pronto ahí, en el hombre que me miraba sonriendo con las manos apoyadas en su regazo. Eran todos el mismo hombre, no había duda. Todos ellos habían desembocado en quien ahora me miraba y me brindaba una enorme sonrisa. Todos le habían conducido a ese que ahora se encontraba con una mujer perfecta, en una casa perfecta, en un trabajo perfecto y apoltronado en un sofá alucinante en que mi placidez era absoluta. La felicidad que reinaba en aquella pequeña reunión de amigos me hizo comprender de pronto, como si mi corazón y el de Ferrer fueran finalmente uno, que también yo me sentía feliz. Tuve entonces la impresión, la certeza de que por primera vez comprendía a mi amigo, que por fin había entendido todo lo que aquel hombre había estado buscando a lo largo de su vida y que finalmente había encontrado en la calle Álvarez Mendizábal. Porque absolutamente todo estaba ahí, en aquel instante, en ese preciso segundo, en aquella velada inolvidable, plena de revelaciones. «Lo has conseguido», quise decirle, o dije de hecho, ¿quién puede saberlo? «Has encontrado lo que buscabas», quise decirle también. Pero, ¿llegué a decirlo verdaderamente? Sí. Me contestó él. Luego sí que dije algo de todo aquello. Por fin puedo decir que he encontrado la vía media. E hizo el movimiento que siempre hacía para ajustarse la visera negra, aunque entonces no la llevara puesta. ¿La vía media? María José sonrió. Ferrer nos lo explicó. Dijo que la vía media es lo que Gautama Buda recomendó a sus seguidores después de haberse perdido durante años en ascetismos radicales y búsquedas extremas. Dijo que la vía media supone apostar por un estilo moderado, sobrio y sencillo, y que él siempre había sabido que la cosa iba por ahí, solo que había tardado mucho tiempo en empezar a disfrutarlo. A los 20 años, cuando dejó la universidad, lo vio con claridad, pero solo pudo orientarse a este fin con la suficiente determinación a los 24, cuando se empeñó en lo de Altamirano, y luego a los 29, cuando María José entró en su local comprendió, nos dijo mirándola, que no necesitaba buscar más. Se hizo un silencio que ya no dudo en calificar directamente de ferreriano, pues solo él es capaz de callarse y hacer callar así. Los ojos de Ferrer brillaban y por primera vez le vi guapo, lo juro, un hombre guapo. María José miró hacia abajo, ruborizada, seguramente por esta nueva declaración de amor. Llevaba la melena suelta, cayéndole a un lado, y una blusa amarilla dejaba ver sus brazos desnudos. En su cuello resaltaba una cadena de plata, de la que colgaba una pequeña cruz. Es una historia muy romántica. Pero yo no creo que sea exactamente romántica. El término romántico se me queda aquí muy corto. Oye, Ferrer, ¿tú crees que a todos nos espera una María José como la tuya? Tuve ganas de preguntarle. ¿Tú crees que la vía media está tan bien hecha para un tipo como yo, que nunca ha cuidado de su madre y que jamás de los jamases se iría de ermitaño a Murcia? No le pregunté nada de todo esto, por supuesto. Me sentía demasiado feliz participando de la felicidad ajena como para empañar aquel instante con la tontería de mis preguntas. La cuarta revelación, quizás la clave de las anteriores, fue la del tiempo. El tiempo, sí, porque cuando Víctor y yo le comentamos lo extraño que nos resultaba que alguien como él, más bien huraño, fuera depositario de tantas confidencias como las que le contaban la gente de su barrio, Ferrer alegó
que la gente solo se sincera con quien intuye que ha callado mucho. La gente percibe perfectamente quién tiene tiempo y quién no. El tiempo es el principal bien. Sentenció poco después, recordándonos que de lo que disfrutó en su cabañita de Murcia hacía ya casi una década había sido precisamente de tiempo. Por eso me sentí allí tan a gusto. Rió y dio poco después un largo sorbo a su copa. De modo que tomarse tiempo. Ahí estaba la clave del éxito en su trabajo, desde luego, que había sabido elegir y mantener, y la clave, probablemente, de su éxito en el amor. Algo que María José, hasta entonces bastante callada, constató. La clave, sobre todo, de que la gente le abra su corazón. Así tenía que ser. La gente de Argüelles había comprendido con el paso de los años que Ferrer estaba siempre en su fotocopiadora, pasara lo que pasase. Sabía que su apuesta por aquel negocio era en firme y que si entraban en aquel local sería al calvo parecido a Clint Eastwood a quien allí encontrarían. Eso, su fiabilidad, su previsibilidad era lo que Ferrer les ofrecía, lo que también nos había ofrecido a nosotros. Estar ahí, a la cabecera de la cama si enfermábamos, tras su mostrador de contrachapado, si queríamos conversar con él, en la calle Álvarez Mendizábal, si queríamos visitarle en su casa. Porque Ferrer va cada mañana de su casa, en Álvarez Mendizábal, a su negocio, en Altamirano. Y al atardecer nuevamente va de su querido local de fotocopias en Altamirano hasta su casa en Álvarez Mendizábal. De hecho, raro es el día en que cambia de itinerario. Poco antes de despedirnos, Ferrer nos dijo que todo lo que le hace falta a un hombre puede encontrarse, en su opinión, en esas pocas manzanas. Y nos aseguró también que en cualquier lugar del mundo, por pequeño o modesto que sea, puede encontrarse casi todo, que no hace falta irse a ningún extremo. No nos gusta hacer turismo. Como máximo, vamos a la piscina del canal, para lo que hemos de salir de nuestro barrio. Y entrar en otro, que nos gusta mucho menos. Supimos que Ferrer va también a la biblioteca Acuña en la calle Quintana, si es que necesita algún libro, o al dispensario médico que hay justo junto a esa biblioteca, que es donde María José trabaja y donde él, más que leer, se sitúa frente a un gran ventanal para admirar la maravillosa previsibilidad de su barrio, donde todos le conocen. Ah, sí, el calvo de la fotocopiadora, habría dicho cualquiera de los vecinos si se le hubiera preguntado por él. El que se parece a Clint Eastwood, porque Argüelles es todavía hoy, pese a estar en el centro, casi como un pueblo, un mundo pequeño, fiable, tranquilo, un barrio pensado para que en él vivan personas como Ferrer y María José. La vía media. Y pensar que hay que atravesar situaciones tan extremas como las que había conocido Ferrer para llegar a eso. Has escuchado Mi amigo Ferrer, un relato escrito por Pablo Dors, con las voces de Joaquín Martín, Pablo Dors, Javier Expósito y Rosana Sáez, bajo la realización técnica de Mamen del Ojo. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano?, editado por Fundación Banco Santander.